Buenas noches. Las candidaturas por Zaragoza para las próximas elecciones generales es uno de los focos de tensión entre Podemos e Izquierda Unida. En concreto, las principales discrepancias se centran en la candidatura al Congreso. Por su parte, Chunta Aragonesista pide un pacto de toda la izquierda para el Senado. Analizaremos con nuestros invitados estas confluencias e hipotéticas alianzas en Aragón y continuaremos hablando de otra batalla también política, esta a nivel nacional. Pedro Sánchez ya plantea el próximo 26 de junio como un duelo directo contra Mariano Rajoy. Para analizar estos temas hoy nos acompañan Ricardo Mur, presidente de COE Zaragoza. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Susana Gaspar, portavoz de Ciudadanos en las Cortes. Buenas noches. Buenas noches. Y Carmen Ayoza, coordinadora del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista. Buenas noches. Muy buenas noches. Comenzamos hablando de las alianzas electorales para los comicios del 26 de junio. Una vez que la reedición del pacto entre Partido Popular y ya se da por hecha, ahora las incógnitas se centran en el lado de la izquierda. ¿Cómo valoráis la posible unión entre Podemos e Izquierda Unida, que parece que tiene su principal escollo en Zaragoza por esos primeros puestos de la lista? Ricardo. Yo lo primero que quiero decir es que yo creo que los ciudadanos estamos ya un poco saturados de tantas elecciones, ¿no? Y que lo que queremos es que, bueno, pues que se celebren lo antes posible, con el menor gasto posible y que luego sean capaces todos los partidos de negociar y de ponerse de acuerdo y de que tengamos un gobierno que construye y que trabaje por el futuro de este país, ¿no? En el segundo lugar, decir, bueno, el que haya una alianza o no de la izquierda, pues parte, yo creo, de ese acuerdo a nivel nacional, donde se trata de aprovechar esos votos que no han conseguido representación por parte de Izquierda Unida. Yo creo que aquí hay dos realidades. Una, la realidad de la ciudad de Zaragoza, donde prácticamente esa Izquierda Unida ya las municipales fue con Zaragoza en Común, lo que es Zaragoza en Común. Ahí es fácil también que exista ese acuerdo, y luego en la parte de Aragón, ¿no? Al final, ¿en qué se va a traducir esto? En las posiciones en la lista. Es decir, en que pues quién va en el número 1, quién va en el número 2 y si hay representación o no. Por otro lado, Chunta Aragonesista hace una propuesta al resto de la izquierda, ¿no? También Chunta, en una apuesta valiente, decidió ir en solitario. Eso al final reportó una serie de votos sin posibilidad de representación. Pero sobre todo se enfoca mucho para el Senado, ¿no? Es decir, donde es la Cámara mayoritaria, donde el sistema de elección lo que te permite es que la lista que gana prácticamente tenga 3 senadores frente a uno en cada provincia, y donde en estos momentos el Partido Popular tiene mayoría absoluta, ¿no? Pero yo creo que más allá de lo que haya alianzas o no por la izquierda, yo lo que quiero es que pensar en el día de después. Es
siguiente. Yo creo que es fundamental no tanto el discutir por los puestos, sino el discutir por cuál es el programa y el proyecto que tienen a nivel nacional para Aragón estas candidaturas. Susana. Pues yo en cierta manera estoy de acuerdo con Ricardo en el que los ciudadanos están ya cansados de tantas elecciones, que lo que hay que hacer es que sean unas elecciones que no nos cuesten dinero, que nos cuesten el menor dinero posible, y para eso, bueno, pues desde Ciudadanos hemos hecho una serie de propuestas que parece ser que ahora el principal escollo es el mailing único que queremos hacer, el enviar la papeleta al Senado con las 3 cruces hechas por los principales partidos, por PP y PSOE. No quieren hacer un mailing único por las 3 crucecitas que marcan para el Senado. Y es una pena, porque nos permitiría ahorrar 25 millones de euros, y evidentemente lo que hay que hacer es empezar a pensar en el día después, en el ser capaces de dialogar, de hablar y de consensuar, porque por mucho que volvamos a repetir las elecciones, el panorama no va a cambiar de tal manera que haya unas mayorías absolutas, con lo cual tendremos que volver a sentarnos en una mesa y volver a negociar y a llegar a acuerdos para que este gobierno, para que este país pueda gobernarse y para que podamos empezar a tomar medidas que hagan que el país avance. Respecto a la situación previa a las elecciones, a los pactos o acuerdos o alianzas o integraciones de Izquierda Unida en Podemos, bueno, a nosotros nos sigue sorprendiendo que el principal escollo vuelve a ser qué puesto ocupamos cada uno en la lista y qué puestos tenemos o no tenemos. A nosotros nos gustaría oírles hablar de programas, oírles hablar de cómo encaja el programa de Izquierda Unida con el programa de Podemos, qué puntos en común tienen, cuáles son las discrepancias, cómo van a solucionar esas discrepancias una vez que pasen las elecciones y tengan grupo propio. Van a dejar que la gente de Izquierda Unida tenga voz propia dentro del grupo para defender las discrepancias, o no queremos oír hablar de sillones. Estamos de oír hablar de sillones hasta aquí. Queremos oír hablar de propuestas, de qué es lo que nos proponen a los ciudadanos, qué es los cambios que proponen, qué es lo que quieren hacer, y no de quién va y dónde va cada uno. Carmen. Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que decir, que desde nuestro punto de vista podemos decir, es que evidentemente ha habido un fracaso de la política a nivel estatal. Es decir, porque cuando se producen unas elecciones y es la primera vez que hay que volver a repetir las elecciones porque una serie de representantes de partidos de ámbito estatal no han llegado a un acuerdo, es porque ha habido un fracaso. Ha habido un fracaso
En ese sentido, yo creo que en Aragón sí que podemos enseñar a los miembros de organizaciones estatales, ¿no? Que Aragón es una tierra de pactos, y yo creo que en ese sentido, desde Junts per Aragón está la propuesta que planteamos de unir, especialmente en el Senado, a todas las fuerzas de la izquierda. Tiene que ver pues con lo que decía Susana y con lo que decía Ricardo, que nosotros no queremos hablar de sillones, todavía no hemos hablado de sillones ni lo vamos a hacer. Nosotros queremos hablar de propuestas, queremos hablar de programas, queremos hablar de un grupo aragonesista en el Senado. Y lo que queremos plantear es que, evidentemente, si finalmente los ciudadanos deciden que a partir del 26 de junio va a haber un gobierno de progreso en España, que no exista una Cámara de Representación como es el Senado, que esté bloqueando todas esas propuestas, porque nosotros lo que planteamos es que a partir del 26 de junio, aparte de que evidentemente hay que hablar más, hay que hablar mejor, y hay que hacerlo de manera que tengamos una serie de propuestas que mejoren la vida en nuestro caso en Aragón, que es lo que nosotros estamos planteando. Entonces, si por ejemplo queremos plantear que no se prioricen el pago de intereses a los bancos, por ejemplo, como nos está exigiendo la Unión Europea, y que se ha modificado la Constitución, si nosotros queremos modificarla desde un planteamiento de poner por delante los derechos de los ciudadanos por encima de los derechos de las entidades financieras, que no sea el Senado esa Cámara que bloquee todas esas propuestas que se puedan hacer. Entonces, desde ese punto de vista, sí que estamos incidiendo mucho en el Senado, precisamente por eso, porque queremos que los nuevos senadores sean senadores que pongan como punto prioritario Aragón y los derechos de aragoneses y aragonesas. Ya que estás aquí, Carmen, en el Congreso, yo sé que no me vas a decir que todavía qué va a pasar, qué va a hacer Junta. Hombre, en el Congreso, pero te lo tengo que preguntar. En el Congreso está todavía el tema pendiente. Bueno, nosotros tuvimos el jueves un comité de redoblada, es decir, la organización comarcal, en este caso tengo una cierta responsabilidad en la ejecutiva comarcal. Salió pues, una línea de reflexión que trasladamos al Comité Nacional, en el que está representada todos los diferentes órganos comarcales, y ahí salieron pues una serie de circunstancias, y lo que se planteó fue mandatar al equipo negociador, que está compuesto por 3 personas, imagino que lo sabéis. Está el secretario de Política Institucional, la secretaria general del partido y el secretario de Organización, para hacer esa apuesta global de un pacto de izquierdas con un programa específico para
equipo tiene previsto, bueno, de hecho ya se ha planteado la posibilidad de hablar pues con todos los partidos de la izquierda. Esa propuesta de hablar está prevista para mañana. Entonces, bueno, todavía no sabemos en qué va a quedar esa propuesta y esa reunión de mañana. Lo que sí que desde luego tenemos claro en Junta es que los negociadores y la negociadora tienen todo nuestro apoyo y tienen la máxima libertad dentro de lo que estableció el Comité Nacional pues para poder negociar. Entonces, a ese respecto, todas sus propuestas que irán decantándose pues, en función de su buen hacer, esperamos, tendremos la posibilidad de decidir el miércoles por la tarde en otro Comité Nacional. Ricardo. Bueno, lo que pasa es que aquí se habla de la izquierda como si fuese una unidad, ¿no? Y realmente cuando profundizas un poco, realmente lo que ves es ese, yo coincido bastante con Susana, es decir, ese baile de sillones y de unas sumas aritméticas de cómo nos sumamos ahora para obtener más puestos y poder repartir más cargos, ¿no? Porque si analizas en profundidad cuáles son las relaciones que hay dentro de esa izquierda, que en apariencia ahora eso es todo lo mismo, y dices, oye, el modelo, por ejemplo, del pacto del agua dentro de la izquierda no es igual. No, es decir, el apoyo por las obras hidráulicas, el apoyo por los nuevos regadíos, el apoyo del modelo de apoyo a empresas tampoco es el mismo. Es decir, vemos en este sentido como desde el Ayuntamiento de Zaragoza con un gobierno están paralizando inversiones y en otro gobierno pues, oye, hay un ambiente más favorable a la reacción de nuevas inversiones, o el modelo de la nieve, o el modelo impositivo. Es decir, hay muchas cosas donde no es lo mismo. Pues en estos momentos el poder conformar y lo que dices, Carmen, ya suena fantástico, ¿no? Un grupo aragonesista donde defienda Aragón y desde esa propuesta, pero es que luego no es así, porque los partidos luego funcionan de otra manera y esto no, al final no somos 17 comunidades, es decir, al final tiene que haber también una coordinación, una ordenación a nivel global de España de cómo vamos como país, ¿no? Y en ese sentido las organizaciones nacionales de los partidos tampoco van a dejar que eso ocurra así. Desde el Partido Socialista hasta Podemos, que ha demostrado ser el partido más de alguna manera más inquisidor desde el punto de vista interno, ¿no? Es decir, de donde ha quitado direcciones autonómicas por llevar la contra de la dirección nacional, ¿no? Sí, algo más Susana. Bueno, yo iba a ir en esa línea, Ricardo. Estáis hablando de hacer un bloque de Aragón
y esos senadores que salgan dentro del nombre PSOE o dentro del nombre Podemos, aunque sea una confluencia de diferentes partidos que representan a Aragón, tendremos que ver luego la dirección del grupo en el Senado, qué libertad de voto deja a esos senadores de Aragón para defender los intereses de Aragón. Eso sería interesante también analizarlo antes. Y estás hablando además, como bien dice Ricardo, de la confluencia de las izquierdas, la confluencia de las izquierdas que no hace falta irse muy lejos. Simplemente en las Cortes de Aragón, en los plenos, estamos viendo que vuestras políticas son diferentes en muchos sentidos. Hablabas de las entidades financieras, de la modificación del artículo 135, y queréis ir en una confluencia de izquierdas con el Partido Socialista, que fue uno de los que propuso y firmó y votó a favor de esa modificación del artículo 335. Entonces, sí, pero volvemos a hablar de lo mismo. ¿Qué estáis hablando? ¿De sillones o de propuestas? ¿Cómo vais a hacer para casar unas políticas que en determinadas ocasiones no solo es que son diferentes, sino que van a ser contradictorias entre los propios partidos que estáis en esa confluencia de izquierdas? Carmen, pues, hombre, es bastante evidente cómo se llega a esas cuestiones hablando, negociando, acordando, poniendo programas encima de la mesa y llegando a acuerdos. Es que no hay otra fórmula. Es decir, cuando nosotros planteamos una confluencia no estamos hablando de disolver partidos y que todos nos integremos y tengamos pues bueno, un pensamiento único para nada. De hecho, una de las cuestiones que se plantea en el Comité Nacional como absolutamente necesaria es que las siglas de nuestro partido tienen que estar ahí. ¿Por qué? Pues porque es evidente, es que Junta Aragonesista no se va a diluir, por mucho que confluya no se va a diluir, aunque algunos quisieran, o algunas. Cuando nosotros planteamos la posibilidad de confluir es precisamente para tener, pues lo que decía antes, una política en la que tengamos puntos de acuerdo. Evidentemente que tenemos puntos de desacuerdo, pues si no seríamos el mismo partido, somos partidos diferentes, cada uno tenemos nuestros objetivos, tenemos nuestra forma de actuar, pero yo creo que a veces hay que estar por encima de las personas y por encima de los partidos para defender los intereses generales. Hombre, y en relación con el artículo 135 y el PSOE, pues hombre, yo creo que el PSOE aprendió la lección. Yo creo que el pactar con el PP le ha servido para darse, pues bueno, iba a decir una palabrota, pero casi mejor que no la voy a decir, para darse cuenta de que determinadas cuestiones no se deben hacer. No se deben hacer porque luego, pues luego le pasa factura, lógicamente, y lo que le está pasando ahora es eso, que le está pasando factura a determinadas políticas. Entonces, también se tendrá que dar cuenta hacia
cuestión es que yo estoy convencida de que si fuera ahora, desde luego, vamos, no lo sé, no soy del PSOE, obviamente, ¿no? Pero desde un punto de vista de ciudadana me da la sensación de que si tuvieran que tomar esa decisión ahora sería diferente la decisión que tomaría. Bueno, vamos a continuar hablando de los próximos comicios, pero ahora en clave nacional. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, plantea que la campaña como una simple elección entre él y Rajoy. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? ¿No se había acabado el bipartidismo? ¿En qué quedamos? No, y de hecho yo creo que una de las propuestas que quieren llevar a la práctica tanto PP como PSOE es el eliminar la cartelería, entre otras cosas, para que no se vean las banderolas a Pedro Sánchez, a Mariano Rajoy, a Albert Rivera y a Pablo Iglesias, porque eso sería la visualización de que evidentemente el bipartidismo ha terminado. En estos momentos el bipartidismo ha terminado, hay 4 fuerzas que son más o menos mayoritarias y que vamos a tener que algo que decir a partir del 27 de junio. Y desde luego lo que hemos demostrado desde Ciudadanos es que somos la fuerza que hasta la fecha hemos sido capaces de sentarnos en una mesa, de dialogar, de tender manos a unos y a otros, e intentar llegar a un acuerdo por el bien de España y por el bien de los españoles, y no pensando ni en nuestros sillones ni en nuestros intereses personales. Y creo que eso es lo que Pedro Sánchez tiene miedo. En estos momentos las elecciones ya no son a 2, sino que son a 4. Ricardo. Yo creo que es un error. Es un error y es encerrarse en no contemplar la nueva realidad. La nueva realidad no es ya del bipartidismo. El bipartidismo forma parte ya del pasado político de este país, de un periodo de la transición hasta la fecha, y en estos momentos la nueva realidad es distinta y hace mal en enfocar las elecciones así. Pero yo creo que es que Pedro Sánchez va a dar en error, ¿no? Es decir, el mandato de las urnas el 20 de diciembre fue que había un partido que había ganado. Es decir, y Pedro Sánchez, yo creo que le pudieron su ansiedad por ser presidente. Él podía haberse quedado como jefe de la oposición durante un periodo de 4 años o inferior, o haberse consolidado como jefe de la oposición y haberse presentado a las siguientes elecciones con bastantes posibilidades de ganar. En estos momentos, entonces hay que recordar que había un entendimiento, un principio de acuerdo entre el PP y Ciudadanos en aquel momento, que sumaban 163 diputados. En estos momentos, después de 4 o 6 meses perdidos, estamos en gobierno. Puede haber acuerdos por la izquierda donde a Pedro Sánchez lo pongan
va a seguir habiendo una mayoría donde le digan que en ese contexto no puede pactar con la izquierda, va a tener que un acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos para poder un gobierno estable. Es decir, y de lo contrario será el fin del Partido Socialista. Es decir, y entonces sí que habrá un bipartidismo, pero habrá un bipartidismo distinto del PP y el PSOE. Carmen. Pues prácticamente coincido con mis compañeros de mesa. Yo creo que el bipartidismo muerto, y el que no lo quiera ver pues está cerrando los ojos. Hay una sociedad que ha cambiado, hay un mapa que ha cambiado, hay una serie de partidos que están defendiendo a los ciudadanos en función de una serie de objetivos, y bueno, pues quien piense que todavía podemos mantener el bipartidismo, pues es que realmente está fuera de la realidad. Sánchez además insta a castigar a Podemos en las urnas. Según el secretario general de los socialistas, la formación morada bloqueó el reloj del cambio. Parece que estas dos fuerzas están todavía más alejadas que nunca. Es un poquito complicado, ¿no? Si quieren pactar algo después de las elecciones, Susana. Bueno, nosotros no vamos a hablar en clave de castigos, sino que creemos que lo que hay que hacer es hablar en clave de la valoración de quién ha hecho algo por desbloquear esta situación, y desde luego ni Podemos ni el Partido Popular hicieron nada por desbloquear esta situación. Tal y como dice Ricardo, nosotros tendimos la mano al Partido Popular, que era el partido que había ganado las elecciones, pero es que el líder del Partido Popular, el señor Rajoy, se dio mucho al rey, se dio mucho a los españoles y decidió que no se presentaba. A él hablaba de que no tenía los apoyos suficientes, pero es que ni siquiera ha sido capaz de salir de su despacho y llamar a nadie para intentar recabar esos apoyos. Es verdad que el señor Pedro Sánchez estaba diciendo que no, pero es que no ha dado un solo paso para intentarlo. Y Podemos ha estado bloqueando constantemente cualquier tipo de acuerdo y cualquier tipo de avance, hablando única y exclusivamente de que quería la vicepresidencia, el control del CNI, el control de la televisión, pero no hablando de propuestas. Bueno, sí, y el referéndum de independencia es lo único que ponían encima de la mesa. Es lo único. Y además lo marcaban como líneas rojas. Miren, yo quiero la vicepresidencia, el CNI, la televisión española y el referéndum de independencia. Evidentemente lo que estaba haciendo era bloquear cualquier tipo de acuerdo para poder desbloquear esta situación y avanzar. Rajoy también considera que el veto de Sánchez puede movilizar a sus electores, ¿no? Bueno, es que no estamos en la época de vetos ya. Es que yo creo que ni en el mundo empresarial, ni en nuestra vida privada, ni en nuestra relación normal andamos vetando a la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo
serían lo ideal. Y hemos perdido una gran ocasión de dar un ejemplo. Y yo creo que todavía muchas de las cosas que dicen de que la transición no está cerrada o que hay heridas abiertas también todavía provenientes de la guerra civil o de este... Es que hemos perdido una gran ocasión para cerrarlas. Con un acuerdo entre PSOE, PP, Ciudadanos, hubiésemos dado un ejemplo a Europa, hubiésemos dado un ejemplo a toda la sociedad española y hubiésemos enterrado de una vez por todas aquellos temas y prevenciones históricas que nos acompañan, ¿no? Y desde luego yo creo que España hubiese salido muy bien. Entonces vamos a ver si ya dejamos de los vetos a un lado, de los cordones sanitarios, hay que hablen y se entiendan y tiene que haber cesiones. Por supuesto que el presidente solo puede ser uno, pero bueno, es que no solo ser presidente, es que hay que formar un gobierno, hay que orientar un país. Carmen. Hombre, yo creo que aquí tenemos también un problema de personalismos y de protagonismos. Yo creo que si ponemos por encima las ideas a las personas y ponemos por encima los objetivos a las personas, probablemente tendríamos menos problemas de los que estamos teniendo. Hablábamos antes de las confluencias, hablábamos antes de mantener las siglas, etcétera. Nosotros hace 4 años concurrimos con la Izquierda Unida a las elecciones al Congreso de los Diputados y no hemos tenido ningún problema. Hubo un acuerdo, se planteó escrupulosamente, se cumplió escrupulosamente. Nosotros estuvimos un tiempo teniendo ese diputado, después Izquierda Unida tuvo otro tiempo el diputado. Hemos estado manteniendo una serie de líneas, quiero decir, cuando tú planteas que lo realmente importante es la política que vas a hacer y las propuestas que vas a llevar a cabo, es mucho más fácil llegar a acuerdos. Pero si es solamente tengo un problema quizá a veces de prepotencia o tengo un problema de que estoy yo por encima de todo el mundo y como yo soy el más importante y el más guapo y el más listo y el que tengo todo el día el cachofa en la boca, pues hombre, yo creo que hay un poquito de humildad a los partidos políticos y a los dirigentes de algunos partidos políticos, pues yo creo que les recomendaría. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Carmen. Yo creo que en cierta manera el problema de estos 4 meses que Ricardo dice que han sido 4 meses perdidos será quién era el presidente de gobierno, si Pedro Sánchez, si Mariano Rajoy o si Pablo Iglesias. Y llegó un momento en el que se olvidaron de qué políticas había que llegar a la práctica y solo pensaban en sí mismos, en sus ya no hablo ni siquiera de los intereses del partido, en sus intereses personales, hasta tal punto que nosotros, Albert Rivera, llegó un momento que dijo: señores,
Si aquí el problema es quién ocupa el sillón, demos todos los líderes un paso atrás. Evidentemente ninguno quiso. Bueno, concluimos el programa de esta noche, nos quedan solo 3 minutos, 1 minuto cada uno. Hablando de educación, los directores del instituto instan a aclarar ya la aplicación de la LOMCE. Las dudas sobre si esta ley se aplicará al próximo curso genera gran incertidumbre entre los docentes que no saben todavía si será el examen final de bachillerato, se habrá complicado con esta situación, desde luego, organizar el curso del año que viene. Ricardo. Ese es clave, ¿no? Estamos hablando de muchas cosas, pero hay una ley, hay una insumisión también por parte de numerosas comunidades autónomas en cumplirlo, y esto así no puede ser. No puede ser porque nuestro sistema educativo, que es donde se están formando las futuras generaciones y donde estamos viendo que está gran parte de los problemas de este país, no puede ser que nos lo tomemos así, ¿no? Entonces, y luego la incertidumbre que generan las familias y en los alumnos. Entonces tendrán que ponerse de acuerdo y tendrán que decir ya si la ley se cumple o si las leyes se incumplen. Es que igual las leyes en este país ahora se incumplen. Carmen. Hombre, pues yo mal que me pese, porque no es una ley que sea de mi agrado, desde luego, pero tengo que reconocer que es una ley orgánica y que evidentemente las leyes orgánicas hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas en la parte en la que hay que cumplirlas, porque claro, luego venimos con las interpretaciones y qué parte tengo que cumplir y qué parte no tengo que cumplir. Lo que digo, hay una parte la que tiene que ver con la aplicación en las comunidades autónomas, que es interpretable, pero si realmente se va a interpretar de una determinada manera, los centros lo tienen que saber. Hay una incertidumbre en los padres, hay una incertidumbre en la sociedad, pero es que hay una incertidumbre en los centros. Es que los centros tienen que planificar las actividades, tienen que coger las matrículas, tienen que saber qué van a hacer el año que viene. Es que es evidente. Porque tengamos un gobierno del Estado que está prácticamente es que no sé cómo me llama, en cierre poco más o menos que técnico. Hombre, es que seguimos teniendo una secretaria general técnica y un ministerio. Entonces, es que se tiene que juntar con unas comunidades autónomas y decir, a ver, es que esto va así, porque no puede ser esa situación de que no se sepa lo que va a pasar. Es un desastre. Susana. No, esto es un problema de que los políticos hablamos y además decimos cosas que no son reales. No podemos decirle a la ciudadanía, como hizo la consejera de Educación aquí, que iba a paralizar la aplicación de la LOMCE. Miren, la LOMCE es una ley orgánica. Las leyes orgánicas de carácter estatal se cumplen. Y la única manera de que no se cumplan y no se apliquen es cambiando la ley. Para eso hay que tener mayorías en el Congreso. Y
comunidad autónoma no la puede paralizar y punto, se aplica. Es lo que hay. Nos gusta, la aplicamos. No nos gusta, la aplicamos. Y si no nos gusta, hacemos por cambiarla. Pero mientras tanto, si no la cambiamos, la ley se aplica. Bueno, les avanzamos que precisamente de este tema hablaremos más en profundidad, así como del proceso de escolarización el próximo miércoles por la noche en el programa Tribuna Abierta. Nosotros lo dejamos aquí, nos vamos. Muchas gracias a los tres. A ustedes les veo